Yo me llamo María Ferreira, tengo 5 hijos varones. Lo que te voy a contar es el quinto, lo que me pasó con el quinto. Yo siempre tuve el fantasma del síndrome de Down porque ya el primero lo tuve muy grande, a los 36, y siempre tuve bastante riesgo por eso, ¿no? Por la edad. Y además me daba mucho miedo, los veía por la calle y no los podía ni mirar a los chiquitos Down. Y entonces, bueno, con el cuarto dijimos, listo, son 4, ya está. En eso le salió a mi marido un trabajo en un pueblo de la provincia de Buenos Aires. Nos fuimos allá, que estuvo buenísima la experiencia porque teníamos una casa grande con jardín, o sea, estábamos pasando muy bien. En un momento, la empresa donde trabajaba mi marido tuvo que hacer una reducción drástica de personal. Nos enteramos de que se había quedado sin trabajo, vivíamos a 300 kilómetros de donde estábamos siempre con todos los chicos. Bueno, a la semana me enteré que estaba embarazada. Y bueno, fue bastante sorpresivo y bastante inoportuno. Después, ese año, bueno, vinieron muchas noticias juntas porque después me empecé a hacer los controles ahí en el pueblo y una vez estaba haciéndome una ecografía y el obstetra, era el mismo que hacía la ecografía, me pasaba el ecógrafo y me decía, acá hay algo que no me gusta. Me tuvo como 5 minutos diciéndome, y yo decía, ¿qué? Entonces, finalmente me dijo, bueno, tu bebé tiene atresia de esófago, cosa que yo le tenía miedo al síndrome de Down, la atresia de esófago ni sabía que existía ni qué era. La cuestión era que le faltaba una parte del esófago, por lo tanto, ese bebé si nacía así nomás en cualquier lado, directo se moría porque a la primera cosa que tragaba se ahogaba. Entonces me dijo, bueno, vos tenés que irte ya a hacer reposo porque además por la atresia tenés más riesgo de un parto prematuro, de complicaciones, etcétera. Yo dije, bueno, reposo no puedo hacer porque tengo 4 hijos más, encima estaba sola, mi marido estaba de viaje, así que, y sin familia en ese lugar. Entonces, en vez de hacer reposo, me subí a un micro, el primero que venía a Buenos Aires, porque dije, seguro que se equivocó, me voy a hacer una ecografía en Buenos Aires. Vine a Buenos Aires, me hicieron la ecografía, le digo, ¿y se ve el síndrome de se ve si tiene síndrome de Down? Y él me dijo, ¿y si tiene qué? Y sí, la verdad yo pensé, bueno, ¿y si tiene qué? Para mí era una cosa, un drama, pero ¿qué iba a ser? La cuestión es que ahí me confirmaron la atresia de esófago y me tuve que ir a hacer reposo absoluto hasta el final del embarazo. Y bueno, fue un cambio enorme porque, bueno, tenía 4 hijos chiquititos, el más grande tenía 6, el segundo 5, el otro tenía 3 y el más chiquito tenía 1. Yo estaba en reposo absoluto, así que era complicado. Tenía que ubicarlos en el colegio, era mitad de año. Bueno, finalmente se me iban cerrando puertas, pero se me iban abriendo otras. Los pude ubicar en el mismo colegio que antes el más grande había ido y tuve que repartir algunos en lo de mi suegra, otros en lo de mamá. Nos quedamos viviendo con mi marido así separados. Fue bastante complicado todo eso. Mi marido tuvo que levantar toda la casa, pusimos todo en un galpón que nos prestaron ahí en el pueblo y no la vi más. Fue duro eso, que parece una tontería, pero a mí me costó. O sea, ese año fueron muchos palos en cosas, por ejemplo, a mi marido en el trabajo, una cosa que era importante para él, a mí en la casa, que para mí era importante, en la salud de mi bebé. Entonces, es como que se nos iban sacando muchas seguridades que uno tenía. Y por otro lado, cuando empezó todo este problema, mucha gente nos empezó a dar un apoyo enorme, así como también gente muy cercana, familia muy próxima, una persona de mi familia muy próxima que me hizo un vacío, que me dolió un montón. Al margen de eso, mucha gente hasta desconocida que nos apoyó muchísimo. Tuvimos entrevistas con el cirujano que nos explicaba un poco de qué se trataba. El bebé había que operarlo en cuanto naciera y según la distancia que hubiera entre los cabos del esófago era más tiempo, menos tiempo de internación, etc. Bueno, cuando nació yo lo primero que pregunté ¿es normal? Lo vi así, me lo mostraron y digo ¿es normal? Y bueno, en ese momento nadie me contestó, no sé qué pasó. Pero bueno, después vinieron 2 neonatólogas y nos dijeron, bueno, la atresia de esófago es bastante grande, es importante, así que
va a ser más complicado de lo que podría haber sido, y además hay fuertes indicios de que el bebé tenga síndrome de Down. Todavía me acuerdo esa foto de ese momento que bueno, nos quedamos los dos perplejos. Yo me quedé más así, no sabía si estar contenta o estar triste, no estaba ninguna de las dos, o las dos juntas. Y mi marido me dijo, bueno, es un hijo más, lo vamos a querer igual. Y la verdad que sí, yo tenía tanto miedo a eso, la vida me enfrentó con uno de mis miedos más grandes, y aprendí muchísimas cosas, porque realmente vi que cuando yo soy muy miedosa, muy frágil y siempre soy cobarde, cuando me enfrentaron con una de las cosas más duras, recibí como si fuera, en vez de taparme la ola del problema, me tapó una ola de cariño, de gente, que la verdad que es desde que nació y 5 meses más que estuvo internado, que fueron meses bastante duros, me sacaron adelante, y fue una experiencia que puedo decir buena, que jamás la recortaría de mi vida, al contrario, que me ayudó muchísimo a crecer. Me mostró toda la parte buena del ser humano, que incluso yo antes de todo esto estaba en un bajón depresivo del que no sabía cómo iba a salir, porque no veía toda la parte negra de la vida, y con esto me dio vuelta así, me sacó, porque empecé a ver lo bueno es que es tanta gente, y todo el bebito de tan chiquitito empezó a sacarle cosas buenas a la gente. Y de hecho a mí una mamá me dijo, vas a ver, que también tenía un hijo de Down pero grande, vas a ver que estos bebés son una bendición. Y yo decía, sí, qué bendición, esto va a ser un problemón. Y no, la verdad que a partir de que nació el bebé fue realmente siempre una bendición. Y por ejemplo, a mí el primer día que nació me dijeron, el bebé los primeros 2 años va a ser puras internaciones, neumonías, un montón de problemas, esto va a quedar mal, esta solución, si damos esta solución es mala, esta otra solución es mala. Y no pasó nada de eso. O sea, el futuro no está en nuestras manos, y la imaginación de todo lo que puede llegar a pasar a veces en realidad no es. Yo creo que cuando uno va viviendo el problema no es tan grave generalmente, y le va sacando la parte buena. Cuando vos te lo imaginas siempre es peor. Su problema de la atresia de esófago, que lo fue superando siempre para adelante, o sea, ahora tiene un botón gástrico, pero empezó a comer por la boca y siempre avanzando, y come bien y todo. Y ahora, por ejemplo, hace poco tiene 1 año y medio, hace poco que empezó a decir mamá, lo tengo así a upa, me mira, se ríe y me dice mamá, y ya está, ¿viste? Entonces decís, bueno, tanto que le puse, tanta dedicación y tanto esfuerzo que me llevó este bebé, porque esos 5 meses que estuvo internado fueron bastante complicados, tuvo operaciones, oxígeno iba, venía, dudas y un montón de problemas, pero con eso ya está, es una recompensa, y la verdad que el bebé está re bien. Y el síndrome de Down, al final, que yo tanto miedo le tenía, para mí es como una aventura, ¿entendés? O sea, yo no lo veo ya como un problema, sino es como meterte en algo nuevo de la vida, donde conoces un montón de gente distinta, un montón de formas diferentes, y la verdad que se fueron solucionando muchos de los problemas que teníamos. Y bueno, con estos bebés también pasa eso. Y yo estoy feliz, la verdad, de tenerlo, y nos ayuda, nos unió un montón como familia. Yo creo que a mis otros hijos también los ayuda a tener un hijo así, un hermano así. Incluso cómo lo tratan y cómo ven la vida también de otra forma. En realidad, uno quizás cuando tiene el bebé con un problema así de entrada, te haces todo un mundo, pero cualquier hijo te puede traer un problema a posteriori, que vos no lo tenías pensado, y te complica un montón la vida. Yo no sé si ahora me va a dar más trabajo uno de los otros, que es normal, que bueno, es Down, pero es un hijo más, y realmente no era para nada de todo el fantasma que yo me había hecho, ¿no? Todo este problema realmente, si me lo hubieran contado antes de tiempo, yo creo que no lo hubiera resistido.
porque fue difícil. Y si me hubieran contado al principio, mira, tu hijo cuando nazca te vas a enterar de que tiene síndrome de Down, de que la atresia de esófago es grave, es más grave de lo que parecía, de que va a estar 5 meses internado, de que va a tener 10 quirófanos, de que lo vas a tener que meter en el quirófano de anestesia, bla, bla, verlo con respirador, verlo con todas las formas de oxígeno posible, de que te parece que nunca va a salir del oxígeno, que al final sale. Si me hubieran contado todo eso, yo no lo hubiera resistido. Pero lo cierto es que todo eso que parecía, sí, y que efectivamente era un gran problema, al final se dio vuelta y sí, creo que es una de las experiencias más positivas que tuve en mi vida. Fue realmente una gran bendición en mi familia. Y así como eso, toda esa experiencia también que tuve con él de la enfermedad me hizo ver muchas cosas buenas, como que todas las cosas que uno le tiene tanto miedo y tan graves, al final tienen su parte buena, y su parte buena es muy importante, que uno no elige esa forma de llegar a algo bueno, pero a través de ese sufrimiento llegás a algo mucho mejor, vos como persona, y creo que toda la familia, ¿no? salió beneficiada. Estos bebés traen muchas cosas buenas que no te las imaginas. Las tenés que ir viviendo y en el día a día las vas viviendo y no pasa nada, ¿entendés? Es bueno. O sea, ya te digo, esta experiencia para mí fue buena. Nunca lo hubiera elegido, pero me tocó y es buena. Desde la fe tendría otro cuento que hacerte. Una de las cosas que aprendí también en esto es que uno no tiene el hilo, no tiene el manejo de la propia vida, ni menos de la vida de los demás. Y es bueno que así sea. Hay cosas que, o sea, yo no puedo decidir por otra persona que viva o no. Ni tampoco sé a ciencia cierta si esa persona va a ser feliz o no. ¿Cómo puedo decidir yo si mi hijo con síndrome de Down va a ser feliz o le va a hacer bien o mal? ¿Cómo sé si el que tiene 6 años el día de mañana no se agarra o el que tiene 1 año se agarra una meningitis y queda con parálisis cerebral para toda la vida, o el día de mañana, no sé, se agarra una depresión terrible y se suicida? O sea, esas son todas cosas que escapan a nosotros. Yo como madre tengo que cuidar a cada uno de mis hijos y darle lo mejor que puedo, ¿no? Nunca me parece que matarlo sea una solución en ningún momento de la vida del hijo, porque dentro de la panza cualquier madre sabe, y lo ves en las ecografías, que tu bebé es una personita, incluso su corazón late a otro ritmo, o sea, es ineludible que es una persona diferente. Y yo no puedo decidir eso, ni tampoco tengo la omnipotencia de saber qué va a ser el futuro. Incluso estos meses que estuve internada, que lo tuve internado al bebé, compartí con muchas otras mamás que tenían a sus hijos internados y que había sido un embarazo todo normal, y a partir del parto quizás empezaron los problemas. Y mi bebé está bárbaro, y otros se quedaron con un bebé con una parálisis cerebral porque tuvo una falta de oxígeno en el parto. O sea, me parece que es una visión así muy omnipotente pensar qué es lo que vamos a solucionar al futuro, y nunca la solución va a ser matarlo. Si se me enferma el de 5 años y me va a quedar con un problema neurológico toda la vida, yo no lo voy a matar para solucionarlo. No sé, no me parece jamás una muerte una solución, ¿no?